inicio entonces al tema. Mire, vamos a ver la diferencia entre lo que es abuso, juego, acoso y violación. ¿Sí? Bueno, voy a empezar por el más sencillito. Cuando somos niños, la curiosidad es parte de la vida de un niño. Querer conocer, querer saber, querer explorar. Y entonces, en esta etapa, los niños se curiosean el cuerpo y curiosean el cuerpo de los demás niños. Y entonces muchas veces jugamos al doctor o jugamos a la mamá y al papá o jugamos a la enfermera. Pero en este juego exploramos nuestros genitales. Y este juego se puede dar de niñas con niñas, niños con niños o niñas y niños, ¿no? No importa, y aquí no vamos a hablar ni de un abuso, ni de un acoso, sino de un juego sexual. ¿Qué edades es normal? Mientras 2 o más niños jueguen, todos participando del juego, y estén en la misma etapa de desarrollo, entonces le llamaremos juego sexual. Claro, ¿lo vamos a ocultar? Por supuesto que lo vamos a ocultar. Va a ser un juego que va a estar como oculto, ¿no? Algunos no lo ocultan y entonces, bueno, pues ahí podríamos ver que para los niños este juego no tiene nada de malo. A menos que juguemos a la mamá y al papá y luego nos demos besos y luego estemos desnuditos, si el papá o la mamá nos ha dicho que eso es malo, que nosotros no podemos tener novio, mucho menos jugar a... no podemos tener novio, entonces lo vamos a ocultar porque ¿qué cree? Que nos dimos un beso, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí es en donde ya lo ocultamos, pero no porque tenga una connotación sexual, sino porque hicimos algo que estaba prohibido por nuestros padres. Los juegos sexuales, le comentaba, es algo común entre los niños de las mismas edades. Pueden ser primos, pueden ser hermanitos, pueden ser amigos, pero que estén en la misma etapa de desarrollo. Estamos hablando de un niño de 5 con otro niño de 5, 6. Estamos hablando de un niño de 7, 8 con otro niño de 7, 8, 9. Pero cuando nosotros ya vemos que la diferencia de edad rebasa una etapa de desarrollo, entonces ya no estaremos hablando de un juego sexual, sino de un abuso, ¿sí? Si a esto le vamos sumando elementos que le voy a ir mencionando en el transcurso del programa, vamos a ver qué grado de abuso. Si es un adulto, bueno, pues entonces ya está todavía mucho más fuerte. Si es un niño de 5 años con un niño de 14, 13, ya no es un juego sexual, ya es un abuso sexual. Ya el adolescente está abusando sexualmente sin llegar a ser una violación. Violación le vamos a llamar cuando hay una penetración vaginal o anal con algún objeto que puede ser, no sé, desde a cualquier objeto, ¿no? Para no ser tan descriptivas. O puede ser con alguno de sus dedos o puede ser con su propio miembro, ¿no? Entonces, sus propios genitales. Cuando ya hay una penetración, estaríamos hablando de una violación. Pero mientras no exista una penetración, estamos hablando de un abuso sexual. Y también cuando sean etapas de desarrollo diferentes, ya no digamos si hay un adulto con un niño, ¿sabe? Entonces, con esto, lo que yo quiero es que usted pueda diferenciar, porque a veces sentimos que mi primo abusó de mí sexualmente o mi hermano cuando los dos teníamos la misma edad. Nos llevábamos por 2, 3 añitos. Entonces, aquí no estaríamos hablando de un abuso sexual o de una violación. Estaríamos hablando simple y sencillamente de un juego sexual, ¿sí? Pero si ya mi primo era o mi hermano era mucho mayor o el tío era ya un adulto o mi papá o mi padrastro, entonces sí ya estaríamos hablando de un abuso sexual. Pero entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el acoso? Mire, el acoso y el abuso generalmente van de la mano, porque podrá haber algún primo, algún amigo de mis hermanos que me esté acosando. Es decir,
Si yo me siento a ver la tele, él se sienta junto a mí. Si yo me voy al comedor, él se va al comedor conmigo. Puede ser que me pueda estar diciendo que vayamos a jugar a ese jueguito que ya a mí no me gusta, o lo puede hacer de muchas formas que ahorita le voy a comentar en el transcurso del programa. Mil gracias por estarnos acompañando. Quédese con nosotros, vamos a un corte, ahorita regresamos. Regresamos a su programa Dentro de ti. Le voy a dar los teléfonos en cabina para que usted se comunique con nosotros y un WhatsApp por si tiene alguna pregunta. Lo puede hacer igual que el día de ayer como anónimo, no tiene que hacerlo como con su nombre, lo puede hacer como anónimo. 31 22 11 90, 36 47 18 83, Lara sin costo 01 800 727 54 20 y tenemos este WhatsApp 333 822 3208. 333 822 3208. Bueno, le estaba yo comentando, cuando hay una persona, el acoso y el abuso van como muy de la mano. Es decir, probablemente esta persona ya le dijo al niño que quería jugar o ya jugó una vez y él no quiere y entonces se dedica a acosarlo. Puede ser persiguiéndolo, puede ser amenazándolo, puede ser mostrándole sus genitales en momentos en donde estamos, por ejemplo, viendo la televisión, haciéndose como el descuidado, ¿no? Y esto, entre acoso y abuso, hay una rayita muy delgada en donde a veces se puede considerar como un acoso únicamente o desde ahí ya nombrarlo como el abuso. Cuando hablamos de abuso sexual, cuando el niño, primero, cuando estamos en diferentes etapas de desarrollo, ¿no? Vamos a hablar de un adolescente con un niño que es preescolar o escolar. O cuando ya es un adulto con algún niño. ¿Por qué en los adolescentes no se habla de abuso sexual? Sí se habla, ¿cómo no? Claro que se habla. Nada más que, por ejemplo, hemos sabido, y esto no es ninguna noticia nueva, ni estamos tapando el sol con un dedo, todo lo que se ha hablado acerca de algunos sacerdotes que abusan sexualmente de algunos adolescentes o maestros de escuela que abusan de algunos adolescentes, por supuesto, haciendo uso del poder que les confiere la posición. Pero también hay médicos que abusan de sus pacientes y también hay terapeutas que abusan de sus pacientes y que van al consultorio, a una terapia, pagan, les realizan sexo o ellas realizan sexo, y todavía salen pagando, ¿no? Eso también es un abuso sexual y aquí ya hablaríamos de cosas más serias. Pero ahora voy a dedicarme exclusivamente para los niños, ¿no? Porque bueno, pues estamos en el mes del niño. Pero el abuso inicia y usted va a decir, muy probablemente se piense que un abuso sexual es con el único fin de llegar a tener un acto sexual con un niño. En muchas ocasiones, el abuso sexual no termina ahí, no es el único móvil. Muchas veces el móvil, usted sabe lo que es un voyeurista y un exhibicionista. Un exhibicionista es aquel que muestra sus genitales y se estimula sexualmente al ser visto por los demás y al asustar a los demás. El voyeurista es aquel que se estimula sexualmente espiando a los demás, ¿no? Cuando nada más nos gusta espiar en Facebook, somos metiches. Pero cuando yo estoy espiando y me excito sexualmente al estar espiando a una persona cuando se baña, cuando se viste, entonces ya estaríamos hablando que ya tiene una connotación sexual. En muchas ocasiones, el abuso sexual en los niños ni siquiera tiene que ver con que me toque o lo toque. Simple y sencillamente el hecho de mostrar mis genitales y sentir este placer porque el niño me esté viendo cómo me toco o cómo se los muestro,
es una satisfacción sexual para el adulto y ahí ese es un abuso. Porque el niño no sabe si ver o no ver. Un abuso sexual muy cometido por las madres sin darnos cuenta y con ninguna intención de llevarnos a los niños a la cama o de abusar de ellos es cuando nosotros nos mostramos semidesnudas en la habitación de los niños. O cuando nosotros entramos cuando los niños se están bañando porque ya nos estamos haciendo pipí y no reservamos ese espacio. Ese es un abuso también, y es un abuso sexual. Eso de agarrarles, como dice, ay, es que le agarré la paloma, ¿no? Esos agarrones de nalguita o agarrones de sus genitales, de los papás en donde les dan como, o bajar el calzón de juego. ¿Qué juegos tan babosos? Ay, se me iba a salir una grosería. Por poco iba a decir, ay, pero qué juego, ay, es que me molesta mucho, ¿no? ¿Qué juegos tan tontos? De verdad. A ver, ¿a quién le va a gustar jugar que vamos caminando y nos bajen los calzones? Ese es un abuso sexual también. ¿Se fija? Y no necesariamente usted estaba pensando llevarse al niño a la cama, ¿verdad? Ni tocarle sus genitales con la intención sexual. Pero el hecho de bajarle el calzón, de agarrarle sus genitales, de apretarle la nalga, eso es un abuso sexual. ¿Por qué? Porque está abusando del niño, usted que es la persona que debe de cuidarlo, protegerlo, defenderlo. Es usted el que está haciendo eso, aunque sea un juego, ¿no? Yo sé que muchas mamás ni siquiera piensan en esta parte de, ay, ¿cómo voy a estar abusando a mi hijo si yo me levanto sin brasier con una camisetita nada más o con un, ¿cómo se llama? Camisón transparente. Pues es un abuso, sobre todo cuando son adolescentes. ¿Por qué? Porque el adolescente y el cuerpo del adolescente no sabe qué es su madre. El cuerpo del adolescente ve unos senos que se traslucen debajo de esta camiseta, ve unas nalgas, ve unos genitales y por supuesto esto se estimula. Y ahí es en donde viene el abuso, porque estoy estimulando a este chico y para él la sensación es contradictoria. Excitación contra prohibición. ¿De acuerdo? Entonces, fíjese cómo hay muchas maneras de abusar sexualmente de una criatura sin que necesariamente se lleve a cabo ningún acto sexual. Claro, los más fuertes son cuando ya se culmina con algún acto de connotación sexual como tocar, pedir ser tocado, vestir, desvestir, bañar, ¿no? Esto en donde, por ejemplo, yo estoy de acuerdo que el papá colabore con la mamá para bañar al bebé. Pero cuando ya el papá quiere bañar a la niña de 8 años, no es lo correcto. No es lo correcto que los niños se bañen con nosotros después de determinada edad. ¿Qué edad? Porque ese es otro abuso. ¿Qué edad? El niño nos va a decir, en primer lugar, ojalá nunca se bañaran con nosotros, ¿no? Ojalá que nunca se bañaran. Pero a veces por gastar menos agua, los metemos a bañar con nosotros o nosotros nos metemos a bañar con ellos, ¿no? Porque acabamos así como empapadísimas. Pero ojalá que nunca lo hiciéramos. Pero sin embargo, hay un evento que nos dice ya no es correcto que este niño se siga bañando contigo. Y es cuando él empieza a preguntar, ¿por qué tú no tienes pilín, mamá? Y yo sí. ¿O por qué el pilín de mi papá es más grande que el mío? Cuando ya empieza a focalizarse en los genitales o, por ejemplo, ay mami, ¿qué esponjositas están tus bibis? Y no las tocan así, así como, ay, déjame toco tus bibis tan esponjositas. Ahí es el momento de, se terminó el baño con nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el niño ya está focalizando su atención en algo que antes pasaba desapercibido. Ya no quiero decir el hecho de andar desnudos por la casa, ¿no? Que en algún momento yo recuerdo que aquí en el programa alguien me habló de que para ellos es muy normal andar desnudos por la casa porque, no, espéreme tantito, qué desagradable ver a mi papá desnudo por la casa. Y no es mochez, simplemente es pudor, ¿sí? O qué desagradable para un adolescente estar viendo a su mamá desnuda por la casa. Y le digo nuevamente, no es mochez, es pudor. Vamos a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros, regresamos.
Regresamos a su programa Dentro de ti. Me da muchísimo gusto que se sienten esta libertad de hacernos preguntas, ¿sí? Mire, y claro, créame que me voy a dar el tiempo de contestarle casi todas. Me dice, hay una, aquí está, Aide, me dice, ¿qué opinión tiene del maestro que se estuvo mencionando en los medios que trabaja en una secundaria y que se viste de mujer? No he tenido ninguna información. Digo, la realidad es que yo no veo noticias. La verdad es que no veo noticias. Y menos noticias locales. Ni del país, no, porque no me gusta. Pero sí, digo, estoy en el medio. Por supuesto que lo escuché. Yo creo que aquí hay una enorme falta de información. Un hombre que se viste de mujer no necesariamente es homosexual. Y esto es algo que no lo entendemos muchas personas, ¿sí? Las personas que ven a un hombre que se viste de mujer dicen es homosexual y anda detrás de mis niños y los va a violar. Muchos, yo no digo que todos, fíjese bien lo que estoy diciendo, no todos los que se visten de mujer son homosexuales. Entonces, el hecho de que un hombre se vista de mujer puede ser maestro, doctor, repartir la comunión como ministro de la Eucaristía, pueden ser muchas cosas. Y el hecho de que se vista de mujer lo puede hacer público, lo puede hacer privado, puede ser algo que sea, eso no lo hace homosexual. Entonces, esa es la opinión, que creo que nos hace falta mucha información con respecto a, ¿sí? Yo conozco muchísimas personas, muchísimas, que son hombres, que se han vestido de mujeres y que nunca han tenido una relación homosexual. Nunca. Es otro el motivo, ¿de acuerdo? Entonces, creo que la opinión que me estás pidiendo es algo que está como, ¿cómo te diré? Como con falta de información, no le encuentro otra palabra. Una persona anónima dice, cuando era niño, alrededor de 6 o 7 años, sorprendí a mi mamá haciendo sexo oral a mi papá. ¿Esto influye en mi tendencia homosexual? No, por supuesto que no. No, imagínate, el mundo estaría lleno de homosexuales. ¿A cuántos no nos cachamos a nuestros papás en el cuchiplanche? Por supuesto, muchísimos. No influye. Dice, nunca he contado lo siguiente. Cuando tenía 8 años, mire, esta es la parte más bonita del programa, porque va a ser el espacio en donde usted va a poder soltar aquello que ha traído guardado durante mucho tiempo y que se va así como pudriendo un tanto. Y en el momento en que nosotros lo hablamos, conocemos, empezamos a fraccionar la información, hay más posibilidades de sanar. Dice, cuando tenía como 8 años, la hermana de mi mamá me metía los dedos en la vagina, y esto en varias ocasiones. Nunca conté nada porque después me gustaba, y esto ahora me ha generado culpa. Así es. Esto, reina, sí es un abuso. Ahora, cuando me dices la hermana de tu mamá, me imagino que ya era un adulto, ¿verdad? Y es la hermana, fíjese, no es el hermano, es la hermana. Sí, claro, ¿esto sí es un abuso? Sí es un abuso. ¿Que después me gustaba? Claro. ¿Que le ha generado culpa? Por supuesto. Y le voy a explicar un poquito por qué. Mire, una de las emociones contradictorias, que es lo que genera mucho conflicto en los niños y las niñas abusados, es que el hecho de que seamos niños, yo hoy en la mañana ponía este ejemplo, ¿se acuerda cuando nosotros éramos chiquitas y hacíamos pipí y nos daba como un escalofrío así como que no podíamos controlar? ¿Recuerda? Bueno, lo que sucede es que con la orina, que va tocando en esta parte que es tan sensible, sentimos esta como emocioncita, ¿no? Como esta sensación de placer. Porque nadie decía, ay, qué feo se siente ese escalofrillito que nos daba al final. Era rico, ¿verdad? Era rico. Cuando nosotros somos pequeñitas, desde siempre,
tenemos terminaciones nerviosas en todo nuestro cuerpo. Si alguien nos sopla en el oído, nos da cosquillita. Si alguien nos besa en el cuello, sentimos rico y sentimos bonito. Si alguien toca nuestros genitales, hay terminaciones nerviosas y se siente rico. Por eso muchas niñas se tocan. Si no sintieran rico, no se tocaban, ¿no? Hay esta sensación placentera. El problema es que cuando yo descubro esta sensación placentera, la ligo inmediatamente con una figura que no me es agradable ligarla ahí. Por ejemplo, si el que tocó y el que me generó estas sensaciones agradables era mi hermano mayor, excitarme con mi hermano, cada vez que yo me excito, viene la imagen de mi hermano. Y esto no es agradable. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que eso es inadecuado. Si el que me tocaba era mi papá, esto no es agradable, porque sé que con mi papá es mi papá y no puedo. O una mujer tampoco es agradable, ¿sí? Entonces, por un lado, tengo una sensación muy placentera con un recuerdo muy desagradable. Y ahí es en donde hay, en muchas ocasiones, un trabe, ¿sí? Anónima dice, la escucho desde Chiapas, pero soy nacida en Guadalajara. Nunca me había atrevido a hablar de esto. Hoy tengo 45 años y recuerdo que a los 12 años yo ya estaba desarrollada y recuerdo que mi papá me acarició mis senos. Fue una sola vez y eso no me agradó. Me dio miedo, temor y de ese momento sentí que rechacé a mi padre. Hoy lo pienso y me da coraje. No tengo mucha relación con él. Me casé a los 17 años con un hombre de 10 mayor que yo y hoy ya estoy divorciada desde hace 10 años, pero sigo con esta imagen de mi padre cuando tocó mis senos. Sí, claro. Después vamos a platicar sobre cómo nosotros recordamos únicamente fragmentos, pero nuestra tendencia es a completar el recuerdo y a veces nuestro recuerdo está editado, ¿sí? O bien quitamos cierta información o bien ponemos cierta información. Es como los sueños, como para darle un sentido. Dice, soy mamá soltera, tengo un hijo de 9 años y él aún duerme conmigo. ¿Esto se puede considerar abuso sexual? Sí, no se puede. Es abuso sexual. Pero fíjate cómo tu intención, reina, no es generarle un daño a tu hijo. Pero de que es abuso, por supuesto que es un abuso. ¿Sí? Cámbialo de... Digo, los niños nunca deben de dormir con nosotros, jamás en la vida. Pero menos siendo de otro sexo y menos a esta edad, ¿no? María, se me hace que esta es una suegra muy metichita, mi reina, pero igual le voy a contestar, aunque no le corresponde, ¿eh? Dice, una mamá joven se mete a bañar con sus hijos, la niña de 5 y el niño de 7. Se baña junto con ellos. ¿Qué opina? Que mejor dejara de hacerlo, que sería mucho mejor que dejara de hacerlo. No lo está haciendo con ninguna connotación mala, estoy totalmente cierta de eso, porque si no, no lo platicaría. Fíjese, la diferencia es el secreto. Lo que hace la enorme diferencia es el secreto. Si fuera con una mala intención, esta mamá no lo platicaría. ¿De acuerdo? Entonces, pero no es lo más adecuado. No es lo más adecuado que esta señora esté bañándose con sus hijos. Bueno, fíjese cómo nos da como la pauta a poder hablar, ¿sí? Mira. Ok, fíjate bien, tengo aquí un inbox que me dice en su primer inbox, dice, hace poco un sobrino mío tocó a otro sobrino y le dijo que chupara el pene como si fuera una paleta. Me preocupa particularmente esta frase, ¿crees que haya tenido el abuso de un adulto? Le pregunto las edades y me dice 6, 4 y 5. A los que tocó tienen 4 y 5 años. Ok. Esto nos habla de otra cosa que regresando del corte te lo comparto. Regresamos a su programa Dentro de ti. Ok, mire, me voy a ir
yo sé que hay muchas preguntas y a mí me encantaría contestarlas, todas las preguntas. Pero si me pongo a contestar todas las preguntas, no voy a terminar el tema. Entonces lo que voy a hacer es, voy a ir contestando las que se vayan adecuando al tema de que esté hablando el día de hoy. Y el viernes me dedico a contestarle todas las preguntas que quedaron. ¿Le parece bien? Bueno, me dice esta persona que la edad es de 4 y 5 años. Bueno, aquí hay algo interesante. Un niño no sabe que se tiene, cómo se hace el sexo oral. Y cuando le dice, lo haces como si estuviera chupando una paleta, esto es algo que el niño o vio o escuchó de alguien. Y puede ser que ese alguien haya sido alguien que se lo haya pedido a él o alguien que él haya escuchado. Que hay un previo en donde este niño o vio pornografía, porque a veces los papás no tienen el cuidado, o escuchó a algunos adultos hacerlo, o alguien, las posibilidades son muchas. Sé que hablar de esto con el papá o con los papás del niño es muy peligroso, puede ser muy peligroso para el niño porque si aparte de lo que está sucediendo con el niño, los papás del niño le ponen una regañiza, pues eso marca todavía mucho más, ¿no? O no le creen o le dicen que cómo está diciendo tremendas cosas del abuelo. Entonces, bueno, pues por supuesto que esto empeora el asunto. Pero yo te sugeriría a ti, reina, a ti que eres la afectada, hablar con el niño. Porque me dicen, obviamente ya no permitimos que jueguen sin que estén solos, siempre los estamos supervisando, ya sea mi hermana o yo, o mi cuñada. Ok. Dice, ¿cuál sería la mejor manera de abordar al papá? No, yo creo que primero lo abordas tú con el niño. Y la manera de abordarlo lo voy a platicar en su tiempo. No se aborda con el papá. Si este niño jugó con mis hijos y mis hijos me lo dijeron, o yo los descubrí, yo tengo que hablar con todos, no nada más con el niño que lo hizo, el que propició el juego, sino con todos los que participaron en el juego. Y entonces hablar que esos no son juego para niños, que eso, ¿dónde lo viste o dónde lo escuchaste o con quién más juegas así? Y ya que tengamos información del niño, entonces sí hablar con el papá y decirle, oye, pasó esto en casa, lo platicamos con el pequeño y nos dijo esto, ¿no? Te lo paso al costo para que tengas cuidado, bla, 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 bla. Pero el niño debe de sentir que de verdad no es un regaño, sino decir, a ver, mi vida, esto no son juegos de niños y lo único que va a suceder es que si tú sigues jugando a esto con otros niños, ya no te van a permitir la entrada a la casa de tus amiguitos, no se van a querer a seguir jugando contigo, algún papá o alguna mamá no le va a parecer este juego porque precisamente este juego no es de niños. ¿Cómo aprendiste a jugar así, mi amor? ¿O por qué quisiste jugar a eso? ¿O dónde lo viste? ¿O quién te enseñó? ¿Sabes? Darle esta pauta para que el pequeño se abra. Porque ustedes es como un secreto a voces, pero ya no los dejan jugar solos. Ya están supervisándolos, ya me las imagino, ¿verdad? ¿Ha visto los pajaritos en el alambre así como viendo? Bueno, pues ya me imagino a todas las mujeres ahí cuidando el asunto. Y el niño lo percibe. Y esto es lo que genera mucho más sentimientos ambiguos en el pequeño. Yo le sugeriría que sí hablara con el niño de esta forma y luego ya posteriormente, hablarlo con el papá, ¿no? Bueno, entonces, haciendo una compilación de lo que hablamos el día de hoy, es abuso sexual, se puede dar, vamos a hablar de abuso sexual cuando el tocarse, el desvestirse, el mostrarse, se hace entre niños de diferentes etapas de desarrollo. Por ejemplo, en tu caso, el que tú me estás mencionando, son niños en la misma etapa de desarrollo, por eso no puedo yo hablar de abuso, pero el juego fue mucho más allá, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, hablaremos de abuso cuando las etapas de desarrollo sean diferentes, cuando sea un niño y un adulto, y no necesariamente un abuso lleva la intención de llevar al niño a un acto sexual.
Puede ser por descuido de parte de los padres, el hecho de dormir con nosotros a una edad que ya no es conveniente. Digo, nunca deben de dormir, pero mucho menos a esa edad. Ese es un abuso sexual, ¿sí? ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta estamos dañando al niño solo por nuestra incapacidad de estar solas o por nuestra necesidad narcisista de que duerma con nosotros para no estarnos levantando todo el tiempo. Entonces estamos abusando de esta criatura. Decíamos que los juegos sexuales eran comunes, yo no digo normales, comunes en los niños, y pueden ser niño con niño con niña con niña, ¿no? Y no estamos hablando de una connotación sexual. Son juegos en donde los genitales entran en juego y aquí el problema es, lo hacen los adultos más que los niños, ¿no? Hay que hablar, como le acabo de mencionar hace un momentito, con los niños con respecto a este juego. Pero mientras sean de la misma etapa, no hay nada de qué preocuparnos, excepto decir que no es un juego para niños. Y la violación es cuando ya hay una penetración, ¿no? Cuando ya el niño o la niña son penetrados de manera vaginal o de manera anal. Ya estamos hablando de una violación ahí. Y fíjese cómo el trato va a ser diferente, ¿no? Como esta persona que nos dijo de la tía, ¿sí? Entonces, ahora, la manera de trabajarlo y la manera de sanarlo, porque por supuesto que se sana, es primero diferenciar. ¿Fue abuso? ¿Fue violación? ¿O fue acoso? Nada más. Esta persona que está así como persiguiéndonos y como diciéndome que quiere jugar conmigo, y yo digo que no, y digo que no, y digo que no, pero me sigue acosando. Fíjese la diferencia: acoso, abuso, violación. Entonces, para poder sanar, lo primero que yo tengo que ver es tal. Ahora, hay emociones. Hay emociones que a veces nos confunden, que fue algo de lo que platicamos también el día de hoy. Y dentro de estas emociones, nosotros podemos decir que, por un lado, está una sensación placentera ante la caricia, y por otro lado, la sensación de estar haciendo algo malo, ¿no? Entonces ahí esto se colapsa. Y esto también tenemos que aprender a separarlo. ¿Por qué? Porque esto de que me guste y de que sienta bonito ante estas caricias, me genera como que yo lo provoqué, sobre todo cuando somos niños. Acuérdense que el niño tiene un pensamiento mágico, ¿no? Yo lo provoqué, yo soy el que va y lo busco, y entonces él, no. Lo primero es, usted no tuvo la culpa. Por supuesto que no. Usted no es el responsable de que eso haya sucedido. Pero es que yo sentía celos cuando estaba con mi hermanita o cuando estaba con mi mamá y yo iba y los separaba. Yo le mandé ese mensaje. No. Todos los niños sienten celos. Y no por eso todos los papás nos tocan, ¿sí? Un niño no le puede mandar a un adulto el mensaje de quiero contigo. No. El adulto es el encargado de cuidarnos, de protegernos, ¿no? De respetarnos. Nosotros no tenemos el poder a los 5, a los 3, a los 8, a los 10 años de mandarle el mensaje a un adulto como mi padre o mi padrastro o mi tío de decir quiero contigo y que el adulto se sienta seducido por mí. Bueno, pero, ¿sí? Entonces así como que... y por último, cuidado con esas bromitas de bajar calzones, de agarrar apretón genitales y nalgas. Eso también es abuso, ¿sí? Bueno, mañana seguimos con el tema en este su programa Dentro de Ti. Mil gracias por el favor y su atención. Yo soy Alicia Soltero. Hasta mañana.